contexto. Y en la caja militar todavía no definieron, ¿no? Hay que ponerse un poco de acuerdo. Sí. Vamos al aire. Le damos la bienvenida al ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori, que nos está acompañando aquí. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy bien. Ministro, si le pregunto cuál es el tema que hoy, dentro de los muchos que tiene, de los muchos que tienen que ver con la economía política que usted dirige, lo desvela, aquel que le preocupa y que está en primer lugar hoy, ¿cuál indicaría? Bueno, yo creo que, aunque están todos relacionados, Sí. Podemos clasificarlos en dos categorías. A ver. Aquellas transformaciones estructurales que tienen que ver con la economía y que desde el Ministerio de Economía y Finanzas siempre hemos encarado. Por ejemplo, para ilustrar esta primera categoría, mencionaría el proceso de inclusión financiera. Exacto. Que seguimos implementando. Y digo seguimos implementando porque este es un proceso que se inició, como ustedes saben, en el periodo anterior. Se aprobó una ley muy importante, pero luego vinieron los aspectos, las decisiones que hay que tomar y que seguimos tomando para ir poniendo en práctica de la mejor manera posible este proceso. Ejemplo, este es un proceso de inclusión, como lo indica su nombre. Sí. Inclusión quiere decir asegurar acceso a un determinado ámbito, en este caso el sistema financiero, de todos los pobladores del Uruguay, todos los integrantes de la sociedad uruguaya, sobre todo aquellos que nunca han tenido la oportunidad de utilizar este tipo de servicios en su provecho. Y eso requiere trabajar mucho en la toma de medidas que aseguren que el proceso sea realmente un proceso inclusivo, que no deje de lado a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo a los más humildes, porque para ellos está hecho el proceso. Sí. Es un ejemplo. Bien. Y hay una segunda categoría de aspectos que son los que tienen que ver con el manejo diario, diría yo, de los instrumentos de la política económica, por ejemplo, la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos. Y yo diría que allí la principal preocupación, para ir directo a la respuesta de la pregunta, es equilibrar las cuentas. Claro. Porque Uruguay hoy tiene un déficit importante, significativo. Adelanto desde ya que a mi juicio es un déficit controlable, es un déficit manejable con una administración consistente de las herramientas de la política económica, pero es una preocupación. Claro, yo diría que en esta segunda categoría de temas es la principal preocupación. La principal preocupación. Es un déficit que, el último dato, el de febrero, muestra un 3.8% del producto. Exactamente. Es un poquito más alto que el de enero, pero es difícil ver ese dato así. Mejor ver en comparación, por ejemplo, con el año. Sí, estamos hablando de un 4% que cerró el año pasado, ¿no? Diciembre. Sí. Ustedes coinciden en que no es un déficit sostenible, más allá que sea controlable, que son dos cosas distintas. Exactamente. Yo creo que esa es la palabra muy justa. Nosotros creemos que es controlable, pero que de ninguna manera podemos pensar que esta situación se deba o se pueda prolongar durante un tiempo relevante, porque entonces estaría en juego la sostenibilidad fiscal del país, ¿verdad? Así que comparto totalmente la palabra elegida. Tenemos que lograr que podamos ir revirtiendo año a año esta tendencia. Nuestra meta para final del periodo es 2,5%. Quizá al oyente le parezca una meta muy poco ambiciosa. Yo diría que es una meta muy prudente, una meta que tiene 1,3 de diferencia respecto a la cifra actual,
me refiero a 1.3 del producto, eso es lo que tendríamos que lograr que disminuyera el déficit fiscal, pero como contrapartida le digo al oyente que es una meta realizable. Claro, ahora es una meta alcanzable, es una meta que podemos, digamos, definir como una meta que se pueda lograr al final del periodo. A mucha gente le puede parecer, como dice usted, poco ambiciosas. Ahora, por la otra punta, por el otro costado, muchos analistas dicen es muy difícil de alcanzar. Bajar ese 1.3 que todavía les resta, en el contexto actual y donde más o menos ha sido sostenido últimamente y no ha podido avanzarse mucho en cuanto a bajar una décima más, una décima menos, y que tomando el tiempo que resta y las proyecciones de crecimiento que puede tener la economía, ¿de dónde saldrán las posibilidades como para bajar ese 1.3 que todavía les queda? Bueno, es una muy buena pregunta. Comienzo por decir que es una tarea que seguramente no habrá de ser fácil, es una tarea compleja, pero permítanme que insista en el hecho de que es absolutamente posible alcanzarla. En segundo lugar, aquí hay que trabajar con los ingresos y con los gastos. Con los ingresos, porque son una parte fundamental de la política fiscal, uno de los dos grandes componentes, que a su vez pueden tener diversos orígenes, ¿verdad? Por un lado pueden tener orígenes tributarios, esto es, desde el punto de vista de la modificación del peso del sistema tributario o de la carga tributaria en el país. Por otro lado, pueden derivar del propio crecimiento de la actividad, que sin aumentar impuestos nos puede generar mayores ingresos con los mismos impuestos que tenemos ahora. Esto es, si la actividad se expande, la recaudación aumenta, obviamente. Nosotros ya hemos recurrido al primero de estos dos caminos de aumento de ingresos, porque en la rendición de cuentas del año pasado establecimos un incremento de la carga impositiva que empezó a aplicarse el 1 de enero de este año. Y ya trajo como consecuencia un aumento real, relevante de la recaudación tributaria. Y ahora esperamos que la expansión de la actividad, si bien va a ser una expansión gradual, modesta todavía, nos traiga también, por su lado, un incremento de ingresos que no provenga de un incremento de la carga tributaria, respecto a la cual en este momento yo tengo la sensación de que hemos llegado a una especie de límite que no conviene trascender. En cuanto a la expansión tributaria, de la carga tributaria. De la carga tributaria. No así, repito, la diferencia, no así de parte de los ingresos tributarios, porque si el crecimiento nos trae consigo mayor actividad, va a haber aumento de la recaudación. Desde este punto de vista, el último trimestre del año pasado fue muy bueno. Ahí tuvimos una expansión de 3.4% respecto a igual periodo del año anterior, y esto va a tener sin duda un efecto de arrastre sobre el próximo año. Esto hizo que en 2016 tuviéramos un crecimiento de 1.5%, que triplicó las previsiones del Ministerio de Economía. Si ustedes indicaron un 0.5% de acuerdo con los datos expresados en la rendición de cuentas. Exactamente, exactamente. Entonces aquí tenés un primer capítulo, que es el capítulo de ingresos, con el que hay que trabajar para ir reduciendo el déficit fiscal. Y el otro capítulo es el capítulo de los gastos, que tenemos que encarar... Es el más rígido. También desde dos puntos de vista. El punto de vista del volumen del gasto y el punto de vista de la calidad del gasto, que son absolutamente relevantes. Muchas veces
ponemos el acento en la cantidad del gasto y nos olvidamos que la calidad muchas veces juega tanto o más que el volumen de gasto público que se defina. Desde el punto de vista del volumen, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por intentar equilibrar el cumplimiento del programa del Frente Amplio con las posibilidades fiscales del país que son muy grandes. De todas maneras, como fue insinuado en la pregunta, acá tenemos restricciones importantes, porque hay gastos que ya vienen determinados desde el pasado. Uruguay tiene una elevada proporción de gasto endógeno, que está desde en disposiciones constitucionales, como el reajuste de las pasividades, hasta en leyes recientes que Uruguay aprobó, y que, por ejemplo, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, prevé o previó la incorporación progresiva de colectivos a ese sistema que en definitiva trajeron consigo un aumento del gasto que hay que atender. Entonces, en materia de volumen de gasto tenemos restricciones importantes, pero la línea fundamental que tiene que verse ya en esta rendición de cuentas es una prudencia muy grande, una cautela muy grande. Estoy diciendo, con otras palabras, tenemos que tener incrementos muy modestos de gastos. Pero también tenemos que trabajar con la calidad. Y en materia de calidad del gasto, lo primero que hay que encarar es la sustitución de la lógica incremental. Esto es, siempre que analice un gasto tiene que ser para aumentarlo presupuestalmente, y poner mucho el acento en qué estoy haciendo con los recursos que ya tengo, no con los que estoy pidiendo, sino con los que ya tengo, cómo estoy ejecutando en las definiciones presupuestales con los recursos que ya se me asignaron. Permítame, ministro, cada vez que hemos conversado aquí, que hemos tenido el gusto de recibirlo, usted ha hecho énfasis, justo decirlo, con el tema de la calidad del gasto. Lo ha reiterado. ¿Es un pendiente? ¿No ha logrado avanzar en eso durante todo este tiempo? Yo creo que ha habido modestísimos avances. Voy a poner algún ejemplo concreto, específico, cercano a mi experiencia. Pero lo primero que tengo que decir es que esta no es una tarea exclusivamente del Ministerio de Economía. Esta tarea es una tarea del gobierno en su conjunto, de todo el Estado. ¿Me explico? Entonces nosotros podemos batallar, y lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo, porque es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, para proyectar, para diseminar esta lógica de trabajo en todo el Estado. Pero es una tarea pendiente, sin duda. Decía que iba a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ya desde la primera vez que me tocó ocupar el Ministerio de Economía, lo hicimos en un área absolutamente relevante para el Ministerio y para el país, que es la Dirección General Impositiva. Hoy la administración tributaria del país funciona con una calidad de gasto que no tenía en el pasado. Funciona con compromisos de gestión, con metas a cumplir, con retribuciones de los funcionarios que están atadas al cumplimiento de las metas, con la dedicación exclusiva de sus funcionarios que antes, increíblemente, tampoco existía, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que ya trasciende al Ministerio de Economía y que me parece que es destacable, que es el avance del gobierno electrónico. Porque el avance del gobierno electrónico, que ha sido muy importante, está contribuyendo, sobre la base de tecnologías muy modernas, a aumentar la eficiencia de muchas de las decisiones relativas a las políticas públicas. Pero, volviendo a la pregunta y a la respuesta, es una tarea pendiente,
es una tarea en la que hay un ancho campo para avanzar y es muy relevante para cumplir las metas fiscales. Claro, volvamos al volumen, que es la cuestión ahí fundamental también para poder cumplir con esas metas. Para responder la pregunta de si alcanzará en definitiva este plan que ustedes están orquestando para poner a las finanzas públicas dentro de ese parámetro que se plantean de 2.5% en relación con el producto. Usted hablaba de el gasto, controlarlo, porque es fundamental, es un elemento fundamental. Y por el lado de los ingresos, hacía mucho hincapié en el crecimiento de la economía. Ustedes en su momento, cuando proyectaban aquel 0,5 para este año, veían en el año siguiente, estoy mirando aquí un 1% de crecimiento, o sea, para 2017 este año, y ya 2% para el siguiente y 3% para el otro. Ese era el planteo que ustedes hacían a largo plazo. Con estos datos sobre la mesa hoy de crecimiento de la economía en 2016 y el efecto arrastre que usted indicaba fundamentalmente por la expansión en el último trimestre, ¿han revisado ya ese dato 2017? ¿A dónde apuntan? No todavía, pero yo quisiera poder adelantar desde ya para nuestros oyentes que vamos a corregir al alza esos datos. Les tengo que pedir perdón, pero no puedo dar un número hoy. Claro, pero el piso ya está por encima de ese 1%. Sí, totalmente, claramente, diría yo. Pero no puedo darles un número, entre otras cosas, porque no lo tenemos. Quiero ser muy sincero. No hemos empezado todavía a delinear el contenido de la rendición de cuentas y por lo tanto las proyecciones para 2017, 2018. Pero sí contesto que de acuerdo con las informaciones que ya tenemos disponibles, vamos a estar en materia de crecimiento por arriba de las previsiones que contiene la última rendición de cuentas. Uno igual se pregunta, y desde el desconocimiento, ministro, con crecimientos que siguen siendo modestos, aunque va a ser superior a lo que pensaba, con el comportamiento de la economía que usted indicaba, con la rigidez del gasto, de la cual también alertaba, de las necesidades de incrementar el gasto, aunque sea muy medido, pero que ustedes lo van a plantear a través de la rendición de cuentas, con todos esos componentes, y teniendo en cuenta que en el momento que ustedes planteaban tal es el crecimiento de la economía y tal es la necesidad de bajar el déficit, bueno, hoy queda menos tiempo y en definitiva no ha avanzado tanto la baja del déficit de aquel momento hasta entonces. Igual insisten que se puede lograr. Sí, estamos convencidos de que sí. Sobre todo, vuelvo a repetir, a la luz de los últimos datos de la economía, que muestran un segundo semestre del año pasado que superó nuestras expectativas en materia macroeconómica, que incluye algo que es muy importante, que es el descenso de la inflación, hasta ingresar en el rango meta. Y yo digo que esto es muy importante porque ya hay un efecto concreto en estos días del descenso de la inflación. A ver. Y es la baja de las tasas de interés. Y la baja de las tasas de interés que se percibe en todas las colocaciones en moneda nacional que hace tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas, es disminución del déficit, porque pagamos menos intereses, ¿verdad?, por la deuda que está en vigencia. Y al pagar menos intereses, obviamente la cuenta del gasto público mejora y el resultado fiscal también. Por eso no hay que olvidarse que además de la evolución del producto superior a la prevista, el descenso de la inflación, que fue notable en el segundo semestre del año pasado y los primeros meses de este año, vuelvo a repetir, hasta ingresar en el rango meta por primera vez en 7 años, desde 2010 para acá. También es una novedad positiva. Ahora, respecto a eso, es un dato real, es de hoy, está sobre la mesa y ha sido la evolución de estos últimos meses, comparados con meses mucho más fuertes del año anterior. Hay un efecto estadístico que evidentemente les da la razón. De todos modos, ministro, acá hay también un efecto importante de un tipo de cambio que les ha permitido esa evolución. Si uno mira el contexto internacional, la suba de tasas de la Reserva Federal, seguramente va a haber un par de incrementos más a lo largo del año y algún otro efecto internacional, es probable que el dólar
cambie su comportamiento y lo tengamos quizás al alza. Esto es lo que anuncian muchas proyecciones de distintos analistas de acá y del exterior, con un dólar más alto y superar esa etapa de efecto estadístico del primer semestre. ¿No es probable que en el segundo semestre tengamos una inflación más alta? ¿Que volvamos a estar por encima del 7,5, del 8? Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo debo decir que el descenso de la inflación no se debió exclusivamente al tipo de cambio, porque eso sería ignorar todas las medidas de política económica que se tomaron en otros campos de la política económica. Para empezar, en la política monetaria, sí, que quiero repasar ahora. La política cambiaria, sin duda, pero también la política fiscal y la política de ingresos. Hay una base esencial del orden macroeconómico de un país, y es que haya coherencia entre la política monetaria, la cambiaria, la fiscal y la de ingresos. Y hemos hecho un esfuerzo que yo creo positivo y digamos, absolutamente lógico y coherente con la realidad, que a mí me lleva a pensar que logramos que haya consistencia en el manejo de todos esos instrumentos. En materia de política monetaria, el Banco Central, con mucha prolijidad, ha practicado y sigue practicando una política contractiva. Esto es, de adecuación de la cantidad de medios de pago que circulan en el país a las necesidades de la demanda, pero al mismo tiempo cuidando mucho que no hubiera excesos que condujeran precisamente a conductas inflacionarias. El control de la cantidad de dinero. Exactamente, el control de los agregados, el control de la cantidad de dinero en circulación, que tiene una oferta, que es la que hace el Banco Central, y tiene una demanda, que es la que hace la economía. Por ejemplo, en este momento, debido al mayor nivel de actividad, la sociedad está pidiendo más dinero, está pidiendo más liquidez. Y el Banco Central practica su conducta contractiva adecuándose a la demanda de dinero que percibe a través de diferentes indicadores. En materia de política cambiaria, lo que ha hecho el Banco Central, a mi juicio, muy correctamente, es acompañar una tendencia internacional, procurando, con medidas de política monetaria también, eliminar volatilidades. Esto es, ajustes o desajustes bruscos del tipo de cambio. Ustedes habrán visto siempre que sea en una tendencia alcista, sea una tendencia de estancamiento, eso siempre moderado, sea una tendencia incluso de descenso, nunca ha habido en el país saltos bruscos del tipo de cambio, que es lo que le hace muy mal, digamos, a la economía. La vuelve impredecible. La vuelve impredecible, eso está muy bien dicho, y la impredecibilidad o digamos, volatilidad de una economía es muy mala para invertir y crecer. En tercer lugar, la política fiscal, no obstante el resultado negativo que tenemos, ha sido muy cuidadosa, ha sido muy prudente. Acá lo que importa, hoy hablábamos de la cantidad, en materia cuantitativa, es fundamentalmente la relación entre gasto y producto. Eso es lo que tenemos que impedir que suba. Y hasta ahora, en lo que va del gobierno, lo hemos logrado. Uruguay es uno de los países que más crece en América Latina y uno de los que menos gasta en relación al producto. El otro día, en oportunidad de una presentación que tuve la oportunidad de compartir, presenté una estadística que dice que Uruguay está al tope de la región en materia de crecimiento durante el último trimestre del año pasado y está por allá abajo en los últimos lugares en materia de gasto. Entonces, no hay que exagerar tampoco la conducta de gasto del país, mucho menos utilizar la palabra despilfarro, que es lo que he escuchado insistentemente y considero que es una aplicación absolutamente injusta de la política fiscal que ha practicado el país, y lograr
precisamente mantener la proporción gasto-producto sin aumentos. Claro, ustedes han ido, en la medida en que crece el producto, han ido haciendo crecer el gasto en proporción. Sí. No ha aumentado no. la proporción de gasto Claro. sobre el producto, que es lo que no debe aumentar. Ahí está. Pero eso no es un movimiento procíclico que no les permite, por ejemplo, tomar medidas de ahorro como para ajustar algunos elementos de la economía. Ha habido inversiones importantes en el país, incluso el año pasado. Y ahora voy a dar un dato actual, Sí. un dato que conocimos hace pocos días, concretamente en los últimos días de marzo de este año. La explicación del crecimiento que superó nuestras previsiones está en todos los factores de la demanda, en el consumo, en la inversión y en las exportaciones, que llevan 5 meses de crecimiento continuo. Luego de un largo periodo de caída. Dicho sea de paso, primero empezó a moderar la caída y ahora está creciendo. Pero ¿cuál es el principal factor de incremento de la producción más allá de las previsiones? La inversión. Y dentro de la inversión pública. Y dentro de la inversión pública, la inversión en infraestructura, que es un camino muy sano de crecimiento, ¿verdad? Yo quisiera crecer siempre en base a la inversión, camino genuino, camino sostenible, y por eso es que digo que no estamos practicando una política contractiva en absoluto. Y cuando hablamos de los resultados, no nos olvidemos de las empresas públicas. Las empresas públicas en algunos casos han tenido políticas de inversiones muy importantes. Por ejemplo, en Antel se colocó al país al tope de la región en materia de telecomunicaciones y acceso a la tecnología digital y a Internet. Uruguay ocupa el primer lugar desde cualquier punto de vista que se elija al respecto, ¿verdad? En segundo lugar, UTE, por ejemplo, ha hecho inversiones que han cambiado drásticamente la matriz energética del país. En otros casos no nos fue bien, porque por ejemplo, en ANCAP hubo problemas, digamos, claro, con la gestión, todos lo sabemos, ya lo hemos discutido profundamente. Con un costo importante. Ahora las cosas están cambiando. ANCAP pasó de un déficit de casi 150 millones de dólares el año pasado a un superávit de 15 este año, un superávit modesto, pero pasar de un déficit de 150 a un superávit de 15 es un salto absolutamente positivo. Pero ha sido un sacrificio de todos, ¿no? Porque ahí tenemos un combustible que no se adecuó a los precios internacionales del petróleo. Totalmente. Cargó mucho sobre la población. Es la sociedad uruguaya la que está haciendo todo el esfuerzo. Sí. Pero no quiero dejar de mencionar que también las empresas públicas son un componente fundamental. Para contestar la pregunta de si hay política contracíclica o no, ¿verdad? Ministro, nos vamos a ir a una pausa, pero antes, cerrando el tema de evolución de precios minoristas, usted planteaba, en consecuencia de los argumentos que ponía sobre la mesa, ¿espera para el segundo semestre, para el correr del año, que se mantenga bajo el techo? Quedó pendiente esa pregunta, sí. Lo reconozco, la respuesta es afirmativa. En los próximos meses esto se va a confirmar, se va a consolidar. ¿Y cerrarán el año por debajo de ese 7%? Vamos a ver, no tenemos previsiones todavía definidas por aquello que les decía de que no hemos definido los números todavía. Pero la tendencia, sin duda, esperamos mantener la inflación en descenso y dentro del rango meta. Y quiero mencionar algo que todavía no dije, pero que explica la evolución que hemos tenido positiva de la inflación, ¿verdad? Y es que además del manejo de los instrumentos que yo mencioné, hay un sector de bienes cuyos precios han jugado un papel muy importante en el descenso de la inflación. Me refiero a la baja de los precios de las frutas y las hortalizas, que tienen un peso muy importante en la canasta familiar, sobre la cual se calcula la inflación,
y que en el pasado, por diversas razones, incluso climáticas, Claro, eso ahora nos ha jugado a favor. jugaron el papel contrario. Claro. ¿Me explico? Entonces no nos podemos olvidar, no podemos decir la inflación se moderó por el tipo de cambio. En conjunto, solidez financiera. ¿Esto es para tirar manteca al techo? ¿Esto es para gastar? No, esto es para cuidar. Porque si nosotros usamos esta liquidez, estamos perdiendo la posibilidad de tenerla. No es un juego de palabras. La clave de esta liquidez es tenerla, es disponerla como reserva para encarar con serenidad y con tranquilidad la situación fiscal del país. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Sí. nosotros tenemos que cuidar mucho el resultado fiscal, porque un resultado fiscal insostenible se transforma en deuda insostenible. ¿Me explico? Sí. Y por eso está muy bien que tengamos esta solidez financiera para ir tranquilos a solucionar el tema fiscal, pero el tema fiscal hay que solucionarlo. Sí, para evitar sí. que entremos, perdón, No, termino está enseguida, en un círculo vicioso de déficit fiscal, endeudamiento, más intereses, más déficit, y entonces la bola de nieve se transforma en insostenible. Bien. Según la información de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, durante este año el gobierno central tenía previsto amortizar deuda por unos 1.300 millones aproximadamente. Además, evidentemente hay que hacer frente a otros compromisos, como el pago de intereses. Por todo esto, entonces, el gobierno se endeudará, decía la Unidad de Gestión de Deuda hace poco tiempo, que estaba en la órbita de su ministerio, en 2.600 millones de dólares entre préstamos multilaterales y colocación de títulos. Y este último aspecto, que es el fundamental, la colocación de títulos, ¿cómo está planteada este año? A ver, ustedes hasta ahora no han hecho emisiones en lo poco que va del año en el mercado internacional, sí han hecho emisiones en el mercado interno, tenemos un diferencial de tasas en pesos que sigue siendo atractivo, marcaba también. Y bueno, estamos en un contexto en que seguramente las tasas se van a mover de otra forma en lo que resta del año. ¿Cuál es la programación? ¿Nuevas emisiones domésticas en moneda nacional? ¿Posibilidades a nivel internacional? Bueno, voy a contestar varias cosas que están vinculadas con la pregunta. En primer lugar, hemos seguido haciendo colocaciones domésticas en moneda nacional nominal. La última fue anteayer. Tuvimos una demanda que cuadruplicó la oferta. Pagamos 13% de interés, repito, es moneda nacional nominal. Y la colocación fue un éxito. Segundo, la línea de la unidad de deuda y del Ministerio de Economía, por lo tanto, es colocar deuda en moneda nacional para seguir siendo coherentes con la desdolarización de la deuda y avanzar a porcentajes más altos de deuda en moneda nacional. Tercero, estamos preparando, no puedo dar detalles de fechas ni de montos, una emisión importante en moneda nacional nominal. ¿Internacional? Internacional. Ajá. ¿Nominal? Entonces, nominal nacional. No hablamos de colocación de UBI. Nominal nacional. Ajá. Y vamos a convocar a inversores del exterior. O sea, no va a ser una inversión doméstica o una emisión doméstica como las que hacemos normalmente casi todas las semanas, sino una emisión internacional. Si tienen éxito en una colocación en pesos a nivel nominal en el contexto internacional, sería un golazo. No quiero aparecer presuntuoso ni mucho menos, pero estoy seguro que vamos a tener éxito. Sí. Uruguay está muy bien calificado y ahora déjenme que les diga. Sí, ya estamos casi en hora, pero adelante. Una novedad ayer. Sí. Digo, puede ser una primicia porque adelante. Es la primera vez que lo digo en un medio. Ayer la consultora Fitch ratificó el grado de inversor de Uruguay con perspectiva estable. O sea, importa tanto mantener y confirmar el grado inversor como la perspectiva de estabilidad, que no siempre las consultoras en estos momentos de volatilidad dan. Claro, Standard & Poor's bajó de estable a negativa el año pasado, a mitad de año. Standard & Poor's es una consultora que está valorando mucho los esfuerzos del país,
Me reuní con ellos, Sí. ahora hace muy poquito tiempo, en oportunidad de la Asamblea de Gobernadores del BID Sí. en Paraguay, y puedo decirle a nuestros oyentes que tuve una excelente reunión. En pocas semanas Standard & Poor's va a hacer el informe sobre la calificación de Uruguay, y yo soy muy optimista al respecto. O sea que, en una palabra, porque ya estamos pasados de tiempo, el grado inversor no corre riesgo. No, no, Para nada. absolutamente no. Al contrario, Uruguay se ha diferenciado tanto de esta región complicada que el hecho de ver distinto a Uruguay por parte de ellos juega un papel muy importante en la valoración que hacen del país. Muchas gracias, ministro. No, por Un gusto favor. tenerlo acá. Vos, por favor, gracias a ustedes.